Egunon, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con un minuto de silencio. Como decía, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a esta tierra tan bonita como es Guipúzcoa, como es Donostia San Sebastián. Los que no la conocéis ya habréis comprobado pues que lluviosa es un rato, por eso es tan bonita y tan verde. Es para mí un honor estar hoy en estas jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo con un lema que es el dolor no prescribe, víctimas, memoria y política penitenciaria. Quiero, antes de nada, rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, reconocer su sufrimiento singular y confirmar nuestro compromiso colectivo como sociedad y como administración pública con su dignidad, su derecho a la memoria y su lugar en la historia, también en el presente y en el futuro. Estas jornadas llegan en un momento crucial, un momento en el que ahora hemos avanzado en algunos frentes. No podemos permitirnos el olvido ni la complacencia, porque la violencia terrorista no solo dejó víctimas, también dejó heridas que siguen abiertas, dejó víctimas, dejó heridas que siguen activas en familias, en comunidades, en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Y porque la política penitenciaria, las decisiones que se toman sobre quienes atentaron contra la vida de otros no pueden quedar al margen del relato de las víctimas. Cuando decimos que el dolor no prescribe, estamos afirmando algo esencial, que el paso del tiempo no borra el daño, no lo relativiza y no lo hace menor. Sabemos que hay ámbitos en los que no siempre podremos dar todas las respuestas, pero sí podemos comprometernos a seguir avanzando con rigor, sensibilidad y constancia. La segunda, asegurar que las políticas penitenciarias que se diseñan o apliquen tomen en cuenta de forma transparente el impacto de la violencia y el dolor vivido por las víctimas, ayudando a que, en la medida de lo posible, no se sientan postergadas ni excluidas de los procesos. La escucha activa y la transparencia son fundamentales para fortalecer la confianza social y las instituciones. Y la tercera, promover una cultura de memoria democrática y convivencia en la que el terror no tenga cabida y en la que el terrorismo, así como todo el daño que ha causado y sigue causando a cada víctima y a la sociedad, sea reconocido, recordado y validado como parte de nuestra historia colectiva para que no se repita. En el País Vasco sabemos lo que significa la violencia organizada. Mucho dolor, muchas vidas truncadas, muchas familias que aún hoy en día buscan respuestas. Y esa historia pesa y pesa de múltiples formas. Pero también nos ofrece una oportunidad, la de construir una convivencia distinta, libre de miedo, de silencio impuesto y de heridas sin cerrar. Y para que esa convivencia sea auténtica, las víctimas debéis estar en el centro, no como un mero símbolo, sino como parte activa de la reconstrucción social. Hoy, al abrir estas jornadas, quiero subrayar 3 líneas de trabajo que serán fundamentales en mi departamento. Primero, la transparencia en las decisiones penitenciarias que afectan a quienes cometieron delitos de terrorismo. Las víctimas tienen derecho a saber y a comprender los procesos, sin que ello vulnere los derechos de otras personas. La claridad genera confianza y la confianza fortalece la convivencia.
En este sentido, seguiremos impulsando mecanismos que permitan a las víctimas acceder a la información relevante y oportuna y que las instituciones articulemos canales de participación y de escucha que hasta ahora no siempre existieron. Segundo, la memoria activa y pedagógica. No basta con recordar que existió el terrorismo. Es necesario explicarlo, enseñarlo, dialogarlo con las nuevas generaciones. Estas jornadas contribuyen a ese fin. Pero más allá de las jornadas, debemos fomentar que las escuelas, las universidades, las instituciones culturales y los medios de comunicación incluyan este legado con rigor, empatía y humanidad. Porque entender lo que pasó es también prevenir lo que pueda pasar. Tercero, la reparación y el acompañamiento sostenido. La reparación no es un gesto simbólico, es un compromiso que debe reflejarse en políticas concretas. Apoyo psicológico prolongado, reconocimiento institucional, programas de reinserción que conlleven la responsabilización del daño por el hecho cometido, con una mirada reparadora y atención personalizada. Porque la justicia no solo requiere que pueda juzgarse al agresor, sino también el reconocimiento, el recuerdo y la validación de la víctima. Y ello no puede tener lugar cuando las víctimas son olvidadas. Quiero terminar con un mensaje de esperanza compartida. No estamos ante un capítulo cerrado. La historia del terrorismo en el País Vasco puede ser analizada, explicada y comprendida, pero también superada colectivamente. Una superación que no pasa por el borrón y cuenta nueva, sino por la reconexión social, por la participación ciudadana, por una justicia que atiende a todas las personas a las que debe servir. Una Euskadi donde la vida, la dignidad y los derechos de las víctimas sean piezas clave del paisaje que queremos construir. Agradezco profundamente a la VT, a la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y a todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Gracias también a todos ustedes por estar aquí, por su compromiso, su tiempo y su participación. Que este encuentro sirva para reflexionar, para responder y avanzar. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días, excelentísimas autoridades, queridas víctimas del terrorismo, queridos amigos. Me gustaría daros la bienvenida. Es un honor, en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, daros la bienvenida a esta jornada, bajo un título que resume lo que sentimos, lo que reivindicamos y lo que nos une: el dolor que no prescribe. El dolor no prescribe porque el tiempo no borra las ausencias, ni el sufrimiento, ni la injusticia. No lo hace para quien ha perdido a un ser querido en un atentado, ni para quien vive con secuelas físicas o emocionales, ni para quien vive cada día con secuelas físicas o emocionales, ni para quien cada día se enfrenta a la indiferencia o al olvido. El tiempo pasa, es verdad, pero el dolor permanece. Permanece porque fue y porque es profundo, porque fue y porque es injusto, y porque fue y es provocado por una decisión humana, no por un accidente, no por la fatalidad, sino por la violencia terrorista que quiso imponer el miedo y el silencio. Para la VT, estas jornadas no son un simple encuentro técnico o académico, son un espacio para reflexionar, para exigir y para reafirmar principios. Queremos hablar de memoria, de víctimas, de justicia, de política penitenciaria, de dignidad. Queremos hacerlo con serenidad, pero también con firmeza, sin odio, pero sin olvido, con la mirada puesta en el futuro, pero sin renunciar a la verdad del pasado. Una vez más, echo en falta que haya más alumnos y alumnas en esta sala, como nos sucede en el resto de jornadas que celebramos en distintos puntos de España. Pero me temo que en esto sí es verdad que tenemos la batalla perdida. Durante más de 50 años, las víctimas del terrorismo hemos sido el testimonio vivo de que la libertad tiene un precio, de que la democracia se defiende, también desde el sufrimiento de quienes fueron atacados, por creer en ella. Y hemos recorrido un camino difícil, casi siempre
por desgracia, en solitario. Nos hemos visto obligados a explicar lo obvio, que no todos los dolores son iguales, que no todas las memorias se pueden equiparar, que el terrorismo no fue un conflicto, sino un intento de destruir la vigencia del Estado de Derecho. En ese camino hemos aprendido que la justicia no es solo una palabra, es una necesidad vital. Es el único terreno en que las víctimas podemos encontrar un mínimo consuelo. La justicia, cuando se cumple y se aplica con rigor, es una forma de reparación, pero cuando se diluye, cuando se utilizan todos los atajos posibles para reducir las condenas, cuando los beneficios penitenciarios se conceden sin tener en cuenta la ética ni la moralidad, entonces las víctimas del terrorismo volvemos a sufrir. Volvemos a sentirnos solas, olvidadas, engañadas. Por eso decimos que el dolor no prescribe. No se puede dar por cerrado lo que aún duele. Mientras existan atentados sin esclarecer, cada vez más asesinos en la calle sin haber cumplido íntegramente sus condenas, homenajes a terroristas y discursos que blanquean el pasado, nuestra obligación es seguir aquí, recordando, exigiendo y contando la verdad de lo que pasó. Las víctimas no pedimos privilegios, pedimos verdad, memoria, dignidad y justicia. Y pedimos que no se confunda el perdón personal, que es libre y pertenece a cada una de las víctimas, con la obligación del cumplimiento de la ley. La justicia no es venganza, nunca lo ha sido, pero tampoco puede ser complacencia, ni indiferencia, ni intercambio político. La política penitenciaria, de la que tanto vamos a hablar hoy, debe ser un reflejo de esa justicia. Y lo digo con claridad. Las víctimas no aceptamos que se utilice a los presos etarras como moneda de cambio política, ni que se convierta su situación en una herramienta de negociación. La situación que vivimos en la actualidad es un claro reflejo de cómo nos sentimos las víctimas en este país. Preocupa mucho más los verdugos que las víctimas. Siempre se está buscando cómo mejorar su condición en prisión. Primero, cumpliendo condena en sus lugares de origen. Después, buscando todos los atajos posibles para reducir sus condenas. Que si restando las penas francesas, que si el 100.2, que si buscarles un trabajo para que puedan obtener el tercer grado. Y mientras, ¿saben que hay víctimas que no llegan a final de mes? Víctimas que no han podido volver a trabajar desde su atentado. Víctimas con secuelas físicas y psicológicas que no sanarán nunca. Sabemos que el Estado de Derecho debe ofrecer salidas a la reinserción, pero reinserción no es igual a impunidad. Reinserción no puede significar olvido, ni puede construirse sobre el silencio de las víctimas. Solo puede haber reinserción cuando hay colaboración, reconocimiento real del daño causado y reparación. Todo lo demás es un atajo peligroso, un paso hacia el olvido. Junto a la política penitenciaria hay otra batalla que sigue abierta, la del relato, la de la memoria. Porque hay quien pretende reescribir la historia, presentar el terrorismo como un conflicto político, dar la vuelta a los hechos, repartir culpas o responsabilidades, y no podemos permitirlo. El terrorismo no fue una expresión más de una sociedad dividida. Fue la negación violenta de la libertad. Fue el intento de someter por la fuerza a toda una sociedad. Fue una cruel dictadura en la que los verdugos, y solo ellos, decidían quién vivía y quién no. No hay varios culpables ni varios bandos. Por eso, defender la memoria de las víctimas no es mirar atrás, es mirar de frente. Es explicar a las nuevas generaciones quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos. Es enseñar que no hay causas que justifiquen el asesinato, que la violencia nunca estuvo legitimada y que el futuro no se construye olvidando y blanqueando el pasado, sino asumiéndolo con verdad y con justicia. Las víctimas del terrorismo hemos soportado el dolor con dignidad.
Hemos dado ejemplo de civismo, de serenidad, de compromiso con la ley. Hemos hablado cuando otros callaban y hemos mantenido viva la llama de la memoria en los peores momentos. Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos que las instituciones nos acompañen siempre, no solo cuando hay fotos o votos. Que la sociedad civil no nos dé la espalda. Que los poderes públicos entiendan que cada gesto, cada palabra, cada decisión tiene un efecto real sobre nuestras vidas. A quienes hoy nos acompañáis, desde las instituciones, os pedimos que seáis conscientes de las responsabilidades que tenéis. No es una cuestión ni de ideología, ni de siglas, sino de principios, de respeto a los valores democráticos, porque cuando un Estado relativiza el daño causado por el terrorismo, está poniendo en riesgo su propia legitimidad moral. No quiero olvidarme de mencionar el inmovilismo absoluto que sigue existiendo para sancionar el enaltecimiento del terrorismo. Siguen celebrándose homenajes a asesinos. Se siguen exhibiendo símbolos que glorifican la violencia. Se siguen organizando actos que ofenden la memoria de las víctimas. Y cada vez que esto sucede, se reabre una herida. Se manda un mensaje de impunidad, de desmemoria y de desprecio. No podemos aceptar que el odio se disfrace de nostalgia. No podemos normalizar que quienes defendieron el terror sean tratados como héroes o como referentes sociales. La democracia debe proteger la libertad de expresión, sí, es verdad, pero también debe proteger la libertad de las víctimas, la dignidad de las víctimas. Y eso significa aplicar la ley o reformarla si fuera necesario, frente al enaltecimiento, sin excusas ni tibieza. Solo es cuestión de voluntad política. A todos los que nos acompañáis hoy, os pido que hagamos de estas jornadas un espacio de compromiso, que no sean solo palabras, sino propuestas, que de aquí salgan ideas, reflexiones y decisiones que ayuden a mejorar las políticas públicas, a fortalecer el respeto a las víctimas y asegurar que nunca más se repitan ni el terror ni el silencio. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar, por acompañarnos. Gracias por hacer posible que sigamos diciendo con la voz alta y clara de las víctimas del terrorismo que el dolor no prescribe. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un honor daros la bienvenida en nombre de la Asociación Plataforma Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a estas jornadas que hoy inauguramos. Unas jornadas que nacen del compromiso con la verdad, con la memoria, la dignidad y con la justicia, y que llevan por título unas palabras que resumen a la perfección el espíritu que nos une: el dolor no prescribe. Nos reunimos aquí para reflexionar, para compartir y sobre todo para recordar. Porque recordar no es un ejercicio del pasado, sino un acto de responsabilidad presente. Recordar es reconocer el sufrimiento de quienes somos víctimas del terrorismo, el valor de nuestras familias y la deuda moral que tiene toda la sociedad con nosotras. En cada jornada como esta, en cada encuentro, en cada testimonio, reafirmamos algo esencial: que las víctimas no somos un capítulo cerrado de nuestra historia, ni un tema del que solo se hable en aniversarios. Son una parte viva de nuestra democracia, un referente ético que nos recuerda qué ocurre cuando la violencia pretende imponerse, cuando el odio prevalece. Hoy queremos volver a poner el foco donde siempre debió estar: en las víctimas, en nuestra dignidad, en nuestro ejemplo, en nuestra fortaleza. Y queremos hacerlo con serenidad, pero también con firmeza, porque defender a las víctimas es defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.
Estas jornadas son, por tanto, un espacio para pensar, pero también para comprometerse, para mirar hacia adelante sin olvidar de dónde venimos, para analizar con rigor la política penitenciaria, la justicia, la memoria y la responsabilidad institucional, para escuchar a quienes han dedicado su vida a esta causa y a quienes pueden ayudarnos a seguir avanzando con coherencia y con respeto. Todo esto que os estoy relatando no se trata de anclarnos en el pasado, como muchos dicen. Se trata de construir un futuro más justo. Porque un país que olvida a sus víctimas no puede mirar al futuro con esperanza. Un país que permite que el relato de los verdugos se imponga sobre el de las víctimas está traicionando el estado de sus propios valores. Y su país... Madre mía. Perdón. Porque un país que olvida a sus víctimas no puede mirar al futuro con esperanza. Un país que permite que el relato de los verdugos se imponga sobre el de las víctimas está traicionando sus propios valores. Y un país que no exige a los terroristas colaboración con la justicia y un reconocimiento real del daño causado está renunciando a la verdad. En la paz creemos en la fuerza de la palabra, en la educación, en la memoria compartida. Creemos que la sociedad tiene derecho a saber, a recordar y a entender. Por eso organizamos jornadas como esta, para debatir, para escuchar a expertos, a juristas, a víctimas y a responsables políticos, para seguir construyendo un relato sólido, honesto, digno, para seguir diciendo alto y claro que el dolor no prescribe, que la dignidad no se negocia y que la justicia no se debate. Hoy quiero rendir un homenaje a todas las víctimas, a las que están aquí y a las que ya no están, a los hijos que crecieron sin padres, a los padres que crecieron sin sus hijos, a los heridos, a los amenazados, a los que tuvieron que marcharse de su tierra, a los que aún hoy siguen sufriendo en silencio. Todos ellos son la razón de ser de APAD, son la conciencia viva de nuestra sociedad. El dolor no prescribe, pero tampoco prescriben la verdad, la memoria y la dignidad. Muchas gracias a todos. Pues quedan inauguradas las jornadas.